Hola a todos, yo soy el maestro José Ángel Ávila Aguilar y voy a colaborar con el maestro Ernesto Ramírez para llevar a cabo la realización de la práctica número 5 que lleva por nombre Métodos de separación de mezclas. El objetivo principal de esta práctica es repasar algunos de los conceptos básicos de la química general que tienen que ver con las formas de presentación de la materia, las propiedades físicas, las propiedades químicas, así como las formas de separación de sus componentes. Para entrar en contexto en esta práctica, recordemos un poquito acerca de lo que es la materia. Si ustedes recuerdan, la materia es todo aquello, se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que posee masa, y que además requiere de energía para adquirir un cambio o transformación. Ejemplos de materia, todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, el pizarrón, el plumón, borrador, las mesas de trabajo. Inclusive nosotros mismos somos considerados como materia. ¿Por qué? Porque ocupamos un lugar en un espacio y también poseemos masa. Ahora, si ustedes recuerdan, la materia puede presentarse en diferentes estados de agregación, que son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Hagamos un breve repaso de lo que pasa en cada uno de estos estados de agregación. Cuando tenemos la materia en estado sólido, esta tiene un volumen fijo y una forma determinada. En este caso, la movilidad de las moléculas que la forman es casi nula, debido a que se encuentran muy unidas las moléculas. A esta fuerza de unión se le conoce como fuerzas de cohesión, la cual impide el movimiento de las moléculas. En cambio, cuando la materia se encuentra en estado líquido, la interacción posee un volumen fijo, pero va a adoptar la forma del recipiente que la contenga. En este estado de agregación, las moléculas, la interacción entre las moléculas está un poco más, es menos fuerte que en el caso de los sólidos, por lo cual las moléculas en este estado de agregación van a estar un poco más separadas o menos unidas. En el estado gaseoso, la materia no presenta forma ni volumen definido, y las moléculas que la forman se encuentran totalmente separadas, moviéndose a grandes velocidades en forma desordenada y ocupando el total del recipiente que las contiene. Por otro lado, recordemos también que la materia puede ser clasificada de acuerdo a su composición en sustancias puras y mezclas. A su vez, las sustancias puras se clasifican en elementos compuestos, y por este lado las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En el caso de las sustancias puras, presentan una composición química estable, es decir, estas sustancias puras pueden estar formadas por átomos de un mismo elemento, o bien pueden estar combinadas por átomos de diferentes elementos. Ahora, hablando de elementos, recordemos lo que es un elemento. Un elemento lo podemos definir como una sustancia simple que no es posible descomponer en otras sustancias más sencillas mediante el uso de métodos químicos ordinarios. Ejemplos de elementos: todos los que se encuentran en su tabla periódica: el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el rubidio, etc. Todos. En cambio, los compuestos son sustancias que están formadas por dos o más elementos y que en este caso sí se pueden descomponer en otras sustancias más sencillas. Ejemplos de compuestos pueden ser el cloruro de sodio, el ácido sulfúrico, inclusive el agua, que si lo sometemos a un método electroquímico como la electrólisis, en el caso del cloruro de sodio, si lo sometemos a un método electroquímico como la electrólisis, lo podríamos separar
separar en iones sodio y en iones cloro o cloruro. En el caso del ácido sulfúrico tendríamos también iones hidrógeno y iones sulfato. Y en el caso del agua tendríamos iones hidrógeno y oxígeno. En el caso de las mezclas, son el resultado de la unión física de dos o más sustancias, pueden ser elementos o compuestos, y tenemos de dos tipos, las mezclas homogéneas y las heterogéneas. En el caso de las mezclas homogéneas, son aquellas que no se pueden distinguir a simple vista los elementos o compuestos que la forman. En cambio, en las mezclas heterogéneas es todo lo contrario, van a ser aquellas en las cuales sí vamos a poder identificar los elementos o los compuestos que la forman. Como ejemplo de una mezcla heterogénea, por mencionar algunas, tenemos el agua con el aceite, que nunca se van a juntar, o el agua con el aceite y mercurio, que van a quedar en diferentes capas, donde el aceite quedará primero, enseguida el agua y el mercurio hasta abajo, por ser el más denso. Un ejemplo de una mezcla homogénea pudiera ser el agua con sal, el agua con azúcar, inclusive un refresco. Muy bien, entonces vamos a pasar a hablar acerca de los métodos de separación de mezclas. Y bueno, es muy importante que ustedes sepan que en la vida cotidiana, de manera general, en los laboratorios, los químicos siempre se encuentran separando mezclas, bien ya sea para determinar la composición de dichas mezclas o para purificar los componentes y utilizarlos en reacciones posteriores. Entre los métodos de separación más comunes que se utilizan en el laboratorio son la filtración, la evaporación, la cromatografía, la destilación, la centrifugación y la decantación. En el caso de la filtración, es un proceso sencillo que se utiliza para separar muestras sólido-líquido, ya sea para obtener un producto sólido o bien para eliminar un contaminante sólido de un líquido. Lo que sucede en este proceso es que, bueno, se procede a vaciar la mezcla a través de un medio poroso, que puede ser papel filtro o algodón, de tal manera que ese papel filtro tiene un diámetro de poro tal que retiene las partículas sólidas, evitando que se vuelvan a unir con el filtrado líquido de dicha mezcla. Para llevar a cabo el método de filtración, vamos a recurrir a preparar una mezcla heterogénea con agua y arena. Entonces vamos a vaciar la arena en este vaso de precipitados que contiene el agua, de esta manera, y con la ayuda del agitador vamos a distribuir las partículas sólidas de la arena. Entonces, como les comentaba, para llevar a cabo este método de separación, tenemos que hacer pasar la mezcla por un medio poroso, que en este caso vamos a utilizar un papel filtro. Lo colocamos de esta manera en un embudo de vidrio y en la parte de abajo tenemos que tener un vaso de precipitado para que caiga el filtrado. Esto está una pinza de 3 dedos sujeta en un soporte universal, y vamos a fijar primero el papel filtro con poquita agua de esta manera para que el papel quede fijado al embudo. Entonces agitamos nuevamente y lo que vamos a hacer es hacer pasar la mezcla
por este papel filtro de la siguiente manera. Si ustedes observan en la parte de acá abajo, ya está cayendo lo que es el líquido sin las partículas sólidas, que en este caso es la arena. Y vamos a esperar un poquito para que se lleve a cabo la filtración. En este método hay que tener cuidado a la hora de estar vaciando la mezcla. Tenemos que vaciar la mezcla de una manera moderada, ya que si ustedes vacían la mezcla así muy directo o de una manera muy agresiva, pues el embudo se puede llenar y se puede hacer el derrame de esta mezcla. Entonces hacerlo todo con cuidado para evitar este tipo de contingencias a la hora de que estén trabajando con su práctica. Listo, como pueden ver, bueno, ya terminamos el filtrado. Vamos a ver cómo es que quedó el papel filtro. Retiramos el embudo. Como pueden observar, hemos separado las partículas sólidas de la arena del agua. Y esto básicamente sería el método de separación por filtración. Hola, yo soy el maestro Ernesto Ramírez y les voy a dar lo que es la segunda parte del procedimiento. Como bien el maestro ya les comentó los distintos métodos de separación que existen, ¿sí? En este caso, en el procedimiento 2, se habla de la evaporación. ¿Qué es la evaporación? Pues muchos de ustedes ya lo conocen. Simplemente es cambiar de fase, lo que es la fase líquida, a la fase gaseosa. ¿Para qué se hace? En este caso lo que se hace es para separar un sólido de un líquido. En este caso lo que tenemos es una solución acuosa, donde le agregamos sal. Si ustedes hacen esa mezcla van a ver que es una mezcla homogénea, es decir, que es uniforme en todas sus partes. Si ustedes toman una parte de hasta arriba o de hasta abajo van a ver que es uniforme. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que es una mezcla homogénea. En este caso lo que se hace es hacer una separación por medio de las propiedades de una de las fases. ¿Qué fase vamos a utilizar? Pues la fase líquida, porque es la más fácil de separar. El procedimiento es simple, solamente lo que se hace es evaporar el agua hasta que se retire totalmente y se quede la fase sólida. Como ven, el procedimiento es sencillo, simplemente tenemos que empezar el vaso de precipitado vacío, que sería esta primera parte. La segunda parte es adicionar un líquido, que es una solución concentrada de cloruro de sodio, 2 mililitros es lo que se adiciona. Después pasa a una fase de calentamiento, donde lo que hacemos es evaporar toda la fase líquida y después tenemos que esperar a que se enfríe para recuperar el sólido. Posteriormente lo que se hace es pesar ese vaso que ya contiene el sólido y lo que buscamos es conocer la concentración del sólido en los 2 mililitros de volumen que adicionamos. ¿Okay? Un ejemplo común de esto es cuando se tienen las salinas, donde se colocan en balsas grandes cerca del mar. Ahí se adiciona lo que es agua de mar, que como ustedes ya saben son aguas concentradas de sal.
Entonces lo que hacen es dejarla ahí por días hasta que se evapora todo el agua y se quedan únicamente las sales, que normalmente, bueno, en mayor concentración se tiene cloruro de sodio, cloruro de potasio, entre otras sales. ¿Okay? Okay, el primer paso del procedimiento es pesar el vaso de precipitado vacío. ¿Cómo lo vamos a pesar? Con la balanza semianalítica. Esta ya la conocemos de las prácticas anteriores. Saben que tenemos que encenderla, esperar a que nos comience a marcar. Ahí vemos cómo está en 0. Si no está en 0 hay que tararla a 0, pero ahorita está en 0. ¿Okay? Entonces colocamos el vaso de precipitado vacío, tiene que estar limpio y seco porque lo que nos interesa es conocer la diferencia de pesos. Aquí vemos que ya nos marca 49.53 gramos. ¿Okay? Ese es en la primera línea de su procedimiento, se les pide que lo anoten. Yo lo voy a anotar aquí en el pizarrón. Porque la vamos a necesitar para el cálculo posterior. ¿Okay? El siguiente procedimiento es tomar el vaso de precipitado y añadir 2 mililitros de la solución concentrada de sal. Aquí ya tenemos una solución concentrada de sal, que lo que queremos saber es su concentración. Ahora aquí lo que tenemos es una pipeta graduada, que también ya vimos en las prácticas anteriores, que es un tubo que está graduado, tiene una boquilla aquí y otra acá, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es succionar 2 mililitros. Esta pipeta es de 2 mililitros, ¿okay? Entonces la vamos a succionar hasta su máximo. El modo de hacer el pipeteo puede ser con una propipeta o perilla de succión. También puede ser, si no tienes esta, lo puedes hacer con una jeringa. En este caso vamos a utilizar la propipeta. Y el método de utilizarla es sencillo. Simplemente haces una succión, oprimiendo aquí para expulsar el aire que hay. Haces la succión para que se genere un vacío y puedas hacer una succión. La colocas en la parte superior. Te fijas que atore bien y te comienzas a hacer la succión. ¿Okay? Aquí tiene una pequeña valvulita que tiene una S. Esa es la que estoy oprimiendo para hacer la succión. Voy a tratar de llegar al 0. Si me llego a pasar, no hay problema, puedo expulsar el sobrante. En este caso lo voy a hacer. ¿Okay? ¿Cómo expulso el sobrante? Aquí tiene otra valvulita que tiene una E. Esa lo oprimo con cuidado y ya. Si recuerdan, tenemos que colocar el menisco en la línea donde tenemos la lectura, que ahí sería en 0, pero si ven llegamos hasta los 2 mililitros. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es adicionarlo al otro vaso de precipitado. ¿Sí? La forma de hacerlo es que coloques la punta con la pared del vaso, igual oprimes la válvula de expulsar, hasta adicionar los 2 mililitros. Y nos detenemos. ¿Okay? Falta un poquito. Y ya. Con eso tenemos los 2 mililitros. Y ahora el siguiente paso del procedimiento es calentarlo. Entonces lo vamos a poner aquí en la parrilla de calentamiento. Esta parrilla de calentamiento tiene dos perillas. Una del lado izquierdo con la que tú puedes controlar la temperatura y una del lado derecho con el que controlas las revoluciones. Este es en el dado caso que tú quieras hacer una agitación, que estés haciendo una reacción química, con eso puedes controlar la agitación. Pero ahorita solamente queremos hacer un calentamiento para evaporar el agua. Ahora, normalmente la temperatura, si estás a nivel del mar, va a evaporar a 100 grados Celsius, pero aquí en Zacatecas, que tenemos una altura mayor, el agua evapora a una temperatura menor. Ahorita estamos colocando alrededor de 100 grados Celsius, esperando a que caliente y ebulla el agua.
Ahí vemos cómo se comienza a ver algo de vapor en las paredes del vaso. Señal de que está evaporando el agua. En este caso solamente estamos haciendo evaporación y no nos interesa recuperar la fase gaseosa, que es agua. Si hubiese el caso donde es de interés la fase acuosa, que después se convierte en gas, podríamos ocupar el equipo de destilación, que lo que hace es capturar el gas, después enfriarlo para condensarlo, pasarlo de la fase gaseosa a la fase líquida y con eso llevar su recuperación. En este caso solamente nos interesa hacer evaporación, no nos interesa la fase líquida, por eso estamos realizando este procedimiento. Aquí vemos cómo comienza a huir el agua. Hay que recordar que el agua aquí no cambia su composición, simplemente cambia su estado. Lo tenemos en una fase líquida y pasa a la fase gaseosa, pero continúa siendo agua. Si vemos, ya se comienzan a formar los sólidos, que es la sal, que está quedando por evaporación del agua. Ahí todavía vemos un poco de evaporación. Y vemos toda la cantidad de sal que contenía esa solución. El siguiente procedimiento es pesarlo para conocer la cantidad de masa de sal que hay ahí, pero se deben realizar pesos cuando se contienen materiales fríos. Entonces vamos a esperar unos minutos y después vamos a realizar el pesaje. Ahora vamos con el procedimiento número 3, que es cromatografía de papel. ¿En qué consiste esta técnica? Lo que hace es separar los componentes de una mezcla por medio de dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. Si lees tu manual, lo que se necesita es una solución de etanol-agua, que sería tu fase móvil. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú insertas la fase estacionaria en la fase móvil, la solución de etanol-agua va a comenzar a ascender por todo lo que es el papel filtro. ¿Por qué? Porque es un sistema poroso y lo que hace es que por medio de la capilaridad comienza a ascender. Dependiendo de la interacción que tengan los componentes de tu mezcla con la fase estacionaria, van a tener distinto nivel de alcance. También el nivel de rapidez va a ser diferente. Con eso tú puedes identificar de manera cualitativa qué componentes pueden entrar en tu mezcla. ¿Okay? El procedimiento es que coloques 3 tiras de papel filtro y en cada una de ellas marques a los 0.5 centímetros del inicio un punto. En el manual indica que puede ser colorante vegetal. Aquí vamos a utilizar lo que son tintas de colores. Esta va a ser una tinta roja. Necesitas marcarla bien. También vamos a tener una tinta azul. Y una tinta negra.
Ahora el siguiente paso es colocar cada una de las tiras en un vaso de precipitado que contenga la solución de etanol agua. Debes colocar 1.5 mililitros, en este caso ya las colocamos. Y luego el procedimiento siguiente es colocar tu tira dentro del vaso. Hay que colocarlo pegado a la pared del vaso para que pueda recargarse. Y el siguiente paso es cubrirlas con el vidrio de reloj. Ahora, ¿qué se observa ahí? Se observa que la fase móvil comienza a ascender por el papel filtro poco a poco y a su vez va haciendo una separación de los componentes de la mezcla. En este caso tenemos tintas. Ahora, para terminar el procedimiento anterior, podemos ya pesar nuestro vaso de precipitado que contiene la sal, ya se enfrió. Si podemos observar, y aquí tenemos la sal que quedó después de la evaporación del agua. Vemos los cristales de sal. Y ahora el siguiente paso es pesarlo. Entonces venimos a la balanza semianalítica, verificamos que esté en cero en el momento de pesar, lo pesamos y tenemos un peso de 49.96 gramos. Entonces, como era de esperarse, nuestro peso aumentó. En un inicio teníamos el vaso de precipitado vacío con un peso de 49.53 gramos. Después le colocamos 2 mililitros de la solución concentrada de sal. Después evaporamos la fase líquida. Nos quedó solamente el sólido, que es la sal. Y volvimos a pesar y nos dio un peso de 49.96. Eso quiere decir que la diferencia de este vaso de precipitado con el sólido menos el vaso de precipitado vacío nos da la cantidad de sal que había en esta solución en un inicio. Entonces, si lo hacemos aquí, sería 49.96 menos 49.53 y eso nos da 0.43 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí teníamos 0.43 gramos de cloruro de sodio en un volumen de 2 mililitros. Ahora tu procedimiento te pide calcular esta concentración. ¿Cómo lo haces? Determinando la cantidad de sólido que tienes en este volumen. Si lo hacemos, tendríamos 0.43 gramos de cloruro de sodio en 2 mililitros. Al hacer la operación, tenemos 0.215 gramos sobre mililitro. Y esa sería la concentración de sal que teníamos en un inicio.
Esto es uno de los procedimientos que tú puedes utilizar para determinar la concentración de una sal que tengas en una fase líquida. Retiras la fase líquida, pesas la cantidad de sal que tienes y como conocías el volumen que adicionaste, con eso puedes determinar la concentración. ¿Okay? Ahora si regresamos aquí a la parte de cromatografía, pues ya podemos ver la diferencia de la separación. ¿Sí? Como les había comentado, la separación va a depender de la interacción que tú tengas, de los componentes de tu mezcla, de la interacción que tengan con la fase estacionaria. Y esta sería la práctica número 5, separación de mezclas. Muchas gracias.